Muy bien, vamos a orar y vamos a comenzar. Vamos a hablar hoy de tres tipos de varones cristianos, ¿verdad? Así que vamos a orar y vamos a comenzar. Bendito Padre de la Gloria, Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor por mis hermanos, gracias por lo que tú estás haciendo en sus vidas, Padre. Gracias Señor por cada bendición que tú nos has regalado. Señor, nos ponemos en tus manos, que sea tu Espíritu Santo, bendito Dios, el que nos sostiene y nos levanta en este día. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, si alguien puede leer Hechos 13. Vamos a leer el 13, del 20 al 22. Hechos 13, 20 al 22. Si usted lo tiene y me dice amén y quiere leerlo. ¿20 al 22? Sí, Hechos 13, 20 al 22. So, Acts 13, 20 through 24. Okay, Acts. Acts. Oh, 13, 20 to 24. ¿Puedo? Sí, hermano, adelante. Solo al 20. Del 20 al 22. al 22. Del 20 al 22. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén, amén. Y ese va a ser el centro del enfoque de nuestro estudio hoy. ¿Qué significa que David era un varón que caminaba conforme al corazón de Dios? No significa que era perfecto, no significa que no falló, vamos a estar viendo que sí falló. La diferencia es que David siempre se arrepintió rápidamente cuando cometió pecado. Otra diferencia con los demás hombres o reyes, por eso David fue el que caminó conforme al corazón de Dios, es que David obedeció todo el tiempo. Cuando falló, pidió perdón, se puso de acuerdo con Dios y siguió adelante. Pero siempre obedeció. Cuando tuvo que castigar a alguien, lo castigó. Cuando tuvo que mostrar amor hacia alguien, David lo mostró. Cuando tuvo que dirigir la alabanza de Dios, la dirigió. Y la pregunta, hermanos, como varones en este día para nosotros, ¿estamos caminando de acuerdo al corazón de Dios? ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo y no lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que el Señor a lo mejor hace tiempo que nos está diciendo a través de la palabra, a través de la predicación, a través de una alabanza? ¿Estamos realmente caminando como Él quiere que caminemos? Un poco esto relacionado está con las predicaciones que estamos trayendo los domingos. Como varones de Dios, ¿para qué nos quiere el Señor en la iglesia? Como varones de Dios, ¿qué estamos haciendo como padres? Saqué acá un comentario de alguien que dice: en este mundo al día de hoy muchos valores se han perdido, no solo morales o humanos, sino que aún como cristianos. Vemos muchos cristianos que han perdido estos valores. Ya no caminan conforme al corazón de Dios, caminan en relación a sus fuerzas, pero no diferente de caminar con el Espíritu Santo. Como decíamos, David pecó, David falló, obedeció rápidamente, se arrepintió y empezó a caminar de nuevo con Dios. ¿Qué significa entonces caminar con Dios y andar más cerca de Dios para hacer su voluntad, para ver lo que el corazón de Él quiere que yo o usted hagamos? ¿Cómo lo podemos entender el día de hoy? Si vamos por favor a Primera de Reyes. Primera de Reyes 19, 13 al 18. Yo lo voy a leer. Y ahora vamos a ver a qué se relaciona eso. Si el Señor te está pidiendo que camines de acuerdo a su corazón, o nos está pidiendo,
que nos arrepintamos, que tomemos decisiones sabias, que caminemos con Él. ¿Por qué el Señor me lo está pidiendo? ¿Por qué? Porque Él sabe todo. Él sabe cómo está nuestro corazón. Él sabe qué voy a decidir mañana en las cosas de Él, o de acá a un año. Fíjense lo que dice Primera de Reyes, o a ver si lo querés leer, Noé. Primera de Reyes, 19, 13 al 18. Vamos a leerlo. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Al 19 dice, ¿verdad? Sí. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu hogar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Hasta ahí, hasta el 18. Gracias. ¿Por qué leímos estos versículos? El profeta Elías está en un tiempo de depresión, viene de una batalla tremenda espiritual, triunfa en esa batalla espiritual, pero decae. Un poco compartiste vos aquella vez en la predicación. El Señor conocía cómo estaba Elías, pero aún estando su corazón de esa manera, el Señor ya sabía qué iba a hacer con estas 3 personas. Le dice: Elías, vas a ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, y Eliseo va a ser tu sucesor. Hablando en cuanto a cómo conocemos que estamos caminando de acuerdo al corazón de Dios, lo relaciono con que Dios conoce todo, hermanos, en que no podemos ponerle límites a Dios lo que nos está pidiendo. Él siempre nos va a pedir más, porque es su carácter. Y si nos pide más, vamos a tener más bendición delante de Él. Van a venir más pruebas, pero vamos a tener más alabanza de parte de Él, más bendición, más responsabilidad. Si Él te está pidiendo algo hoy, el Señor sabe. El Señor sabe hasta dónde podemos dar cada uno de nosotros. Entonces la pregunta es: ¿estamos caminando como varones de acuerdo al corazón de Dios? Cada uno de nosotros lo puede contestar de diferente manera. Acá otra parte de este escritor dice: qué importante es que la gente sepa que a través de cómo nos conducimos, estamos mostrando que hay un Dios verdadero que me cambió. Ahora tengo un propósito. Siempre me gusta recordar estas palabras: propósito y obediencia. Y van totalmente unidas, hermanos. Cuando vemos, por ejemplo, padres jóvenes que no toman control de sus hijos, o que pierden sus hijos, o que no les importa que sus hijos los vean borrachos, drogados. Cuando eso sucede, uno dice: qué desobedientes que son estos padres, ¿verdad? O estos tíos, o lo que fuera. El problema es que la obediencia viene después del propósito. Si yo no entiendo qué propósito tiene el Señor para mis hijos, mis nietos, los ministerios, usted sus hijos, sus ministerios, si no entiendo el propósito y no entiendo que el creador del universo me dio ese propósito, no voy a ser obediente, no me importa. ¿Cómo estamos mostrando que caminamos de acuerdo al corazón de Dios? El otro día me decía un hermano en una de las células allá en Santa Paula que hace como 6 meses que son cristianos. Todavía no se animó a decirle a los padres que es cristiano. Todavía no le quedan ahí en su casa algunas cosas de idolatría, no se anima a tirarlo.
Está en esa tirantez donde yo sé que ahora tengo otro propósito en Cristo, pero me cuesta ser obediente. Esa fue la clave de David, hermanos. Y esa es la clave para nosotros caminar como hombres que caminan de acuerdo al corazón de Dios. A lo mejor hay que dejar parte familia, a lo mejor hay que dejar amistades, a lo mejor va a haber que dejar un montón de cosas que nos gusta hacer. David las dejó. Hasta la propia familia de David llegó a un punto que prácticamente lo aborrecían. Un par de horas o en el mismo día antes de destruir a Goliat, sus propios hermanos lo trataron de ignorante, lo trataron de que iba a espiar solamente lo que estaban haciendo. Sin embargo, él era el joven que caminaba de acuerdo al corazón de Dios. Vamos a leer algunas partes de la Biblia donde la palabra, hermanos, nos enseña cuáles son también nuestras convicciones. ¿Cuál es mi convicción? ¿Cuál es mi convicción en todas las áreas de mi vida? ¿De qué estoy convencido que tengo que hacer como padre? ¿Qué estoy convencido que tengo que hacer como abuelo, como amigo, como hijo? Como hermano de mi hermano o como hermano en Cristo. La convicción en cada área está también relacionada con el propósito y con la obediencia. ¿Qué nos pide el Señor como varones de Dios, varones de Cristo? ¿Cambiar las convicciones? Que sean convicciones morales. Si cambias las convicciones de lo que estás seguro, vas a entender tu propósito, el propósito que Dios tiene para tu vida, y vas a entender que no hay opción ya de ser desobediente, ya no hay opción. Por eso David caminó conforme al corazón de Dios. Falló, hubo momentos cuando estuvo con Betsabé, que cometió adulterio, mató al esposo, todo lo que usted quiera, pero rápidamente se arrepintió. Le pide al Señor, no quites por favor de mí tu Santo Espíritu. Caminamos de acuerdo al corazón de Dios cuando estamos convencidos del propósito que tengo en la vida ahora como creyente y estoy convencido y tengo el propósito de obedecer todas las veces que el Señor me pide algo o siento que tengo que hacer algo para Dios o que tengo que cambiar algo para bien de mi familia, de mi vida, de mi ministerio. Alguien que quiera leer 2 Corintios 6:17. 2 Corintios 6:17. 2 Corintios 6:17. Y alguien que busque, por favor, también Apocalipsis 18:4. 2 Corintios 6:17. Sí. ¿Lo puedo leer? Sí, adelante. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Amén, amén. ¿Quién quiere leer Apocalipsis 18:4? Amén. Amén. ¿Qué Y dice? oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor esta noche, hermanos? Todos queremos caminar de acuerdo al corazón de Dios, todos queremos servir. El Señor cada vez más nos está llevando por ese camino tan delgado de decir, ¿sabes qué? Tengo que seguir dejando cosas para Dios. Tengo que seguir dejando cosas que mi vieja naturaleza de pecado le gustan. Tengo que mejorar, tengo que separarme más para Dios. Separarme, todos estamos en ese camino. Aquí no hay nadie, hermanos, que pueda ya tocarle el arpa a San Pedro, nadie. Todos queremos separarnos cada vez más. Queremos ir en nuestro proceso de santificación de manera ascendente. Pero tengo que tener una convicción, tengo que tener un propósito ahora diferente y tengo que obedecer a las cosas del Señor, a la palabra de Dios principalmente. Amén. ¿Algún comentario hasta acá?
¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos al primer varón. Al primer tipo de varón. Recordamos entonces, queremos caminar de acuerdo al corazón de Dios. ¿Cuáles eran las 3 palabras? ¿Se acuerdan? Convicción, propósito, obediencia. Convicción, propósito, obediencia. Convicción, propósito, obediencia. El primer varón es un varón, de acuerdo al corazón de Dios, que estorba continuamente el pecado de su familia. Me encantó esa definición. Aunque lo traten al padre o al abuelo de aguafiestas, el varón que camina de acuerdo al corazón de Dios es el varón que estorba el pecado de los que ama. Principalmente, por supuesto, su familia. Es el varón que estorba el pecado en su familia. Fíjense lo que dice 1 Samuel 2, 22 al 25. Yo lo voy a leer. Habla de este tal Elí, era el sacerdote de Israel, sumo sacerdote. Dice 1 Samuel 2, 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Quién estaba fallando ahí? Elí. Los hijos también. Les gustaba andar de una manera que no tenían que andar, pero nunca Elí estorbó el pecado de los hijos. Eran pecados profundos, eran pecados que estaban arrastrando a lo mejor a miles de personas a desviarse de la adoración a Jehová. ¿Qué tendría que haber hecho Elí? De acuerdo al Antiguo Testamento, a la ley de Moisés. Pues si hubiera pegado bien a la ley de Moisés, los tendría que apedrear. Tendrían que haber sido apedreados esos 2 jóvenes. Supongamos que, dijeran, no se los va a apedrear, pero por lo menos tendría que haber sido desterrados. Entonces, cuando como padres no estorbamos los pecados de nuestros hijos o de nuestros nietos, estamos fallando. No estamos caminando de acuerdo al corazón de Dios. Tenemos que estorbar. ¿Qué pasó con David? ¿Estorbó el pecado de sus hijos? No. Caminó conforme al corazón de Dios en cuanto a situaciones de guerra, perdón, justicia, alabanza a Dios. Pero David falló como Elí. Llegó un momento que era anciano y no estorbó el pecado de sus hijos. Dice acá este comentarista también, qué triste que un padre deje que sus hijos hagan lo malo, los consienta, los cubra, los tape. No estamos haciéndolo bien a nuestro hijo. Lo estoy dañando para toda la vida. Y muchas veces hemos hablado de este tema, ¿verdad? Pero, y me gustó este comentario, ¿por qué hay tantos jóvenes en la cárcel? ¿Por qué hay tantos jóvenes desviados en su vida moral, en su vida a lo mejor familiar, en su vida de adicción? Hay alguien que falló y no los estorbó cuando estaban pecando. Alguien no los estorbó. Imagínense que la palabra estorbo significa no me es fácil caminar. No les hagamos la vida fácil a aquellos que nos rodean y que amamos y que no dejan el pecado. No le hagamos la vida fácil. Porque es por el bien de ellos. Nos va a doler, nos va a lastimar. A lo mejor después de una corrección vamos a dar vuelta y vamos hasta a llorar por la corrección. Pero debemos estorbar el pecado
de aquellos que nos rodean. ¿Para qué? Para poder decir, Señor, yo siento que ahora sí estoy caminando de acuerdo al corazón de Dios. ¿Algún comentario, hermanos, con esto? ¿Algo que se les venga a la mente? Yo fui hasta los 18 años, me lo dieron todo y fui un desastre. Ok. Porque me salí de estudiar, no me obligaron a trabajar, no me obligaron a hacer nada. Entonces, joven y con todo el tiempo del mundo, Te metías en problemas. calle, alcohol, vicios, Claro. pleitos, porque mis papás ahora sí que no me estorbaban. Claro. Se convierte uno en un parásito. Exacto. Pegado al cuerpo chupando la sangre. ¿Ya? Y es parte de lo que es la última iglesia, yo creo, ¿verdad? Es parte de la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia. Pero ¿cuántas veces vemos eso en padres cristianos? Que pareciera que cuesta decir, no, esto por lo menos en mi casa no lo vas a hacer. Nos cuesta. Si queremos ser varones, que queremos por lo menos empezar, que por lo menos ya un punto de partida, de que podamos decir, yo quiero empezar a caminar de acuerdo al corazón de Dios, lo primero, estorbemos el pecado de los que amamos. Porque cuando pase algo, lo primero, no solo va a sufrir la persona, vamos a sufrir nosotros también. La primera consecuencia, el decir, ¿por qué no habré hablado? Por lo menos, ¿por qué no habré puesto las cosas como realmente eran, verdad? Enseñemos a nuestros hijos, hermanos, a caminar, por lo menos en el temor de Dios. En el temor de Dios. En el temor. No podemos cambiar sus conductas, no podemos cambiar la manera en que piensan, principalmente si son jóvenes, si van a un college, una universidad, principalmente si están bien económicamente. Hay veces que es difícil, pero por lo menos podemos enseñarles lo que significa caminar fuera de la voluntad de Dios. No para darles temor. Hay veces que me han dicho, yo no voy a vivir con miedo todo el día. No, no es miedo, pero yo te tengo que explicar que como cristiano o como cristiana, a alguna de mis hijas le he tenido que decir, Dios te está mirando. Yo te tengo que explicar que si se pierde totalmente el temor de Dios, Dios va a tomar disciplina. Por lo menos eso nosotros lo podemos decir. ¿Amén? Otra cosa que se me viene a la mente, dice acá también este otro autor, muchos padres dejan que la iglesia le enseñe a los hijos el temor de Dios. Y la iglesia hace lo que puede, los maestros hacen lo que pueden, el encargado de los jóvenes hace lo que puede, pero todo lo que la familia cristiana tiene que hacer en la casa, muchas veces los padres no lo hacen. Dice acá este pastor, dice, he estado en muchas iglesias, he visto casos de jóvenes que después de algunos años, de muchos años de conocer a Cristo, los encuentro y están perdidos. Y les he preguntado, ¿por qué estás así si no eras así? ¿Por qué batallas en venir a la iglesia? ¿Por qué dejaste de venir a la iglesia? ¿Cuál era la respuesta casi siempre que daban? Llegó un momento que no pude resistir tal hipocresía en mi casa. Íbamos a la iglesia, todo estaba bien, pero en la casa mis padres se maldecían, mis padres no dormían juntos, mis padres se insultaban, mis padres no se insultaban. Eso me alejó de la iglesia. ¿Se da cuenta que entonces, como varones que queremos caminar conforme al corazón de Dios, a lo mejor hay cosas que hoy tenemos que cambiar? No la semana que viene. Los hijos reciben todo. Los hijos son una esponja. Les hemos enseñado convicciones, les hemos enseñado propósito, les hemos enseñado obediencia. Me tocó hablar con un joven
en el hospital, donde de repente fui a orar y le digo, ¿tú quieres que oremos? Y me dice, me da lo mismo. Si total, ¿para qué? Esté o no esté, es lo mismo. Es triste. Es triste. Un joven que conoce a Cristo desde chico. ¿Qué vemos en la televisión? ¿Qué escuchamos? ¿Cómo nos ven manipular a lo mejor a la gente? Y después pretendemos que ellos sí caminen de acuerdo al corazón de Dios, pero no yo. Vamos al segundo varón. Es un varón que no admite amargura en su vida. Amargura. Que no admite amargura en su vida. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12, 14 y 15. Alguien que lo quiera leer, por favor. Es Hebrews 12, 14, 15. ¿Lo tiene alguien? Ok, lo lee el hermano no, entonces. Hebreos 12, 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? ¿Cómo está nuestro corazón? No importa cómo nos mostramos acá el domingo, no importa cómo nos mostramos los viernes o en una célula. ¿Cómo nos ve la gente cuando estamos? A mí me encanta estudiar un poco a la gente cuando estoy parado en un semáforo. Hay veces que van matrimonios juntos. Oh my gosh, hay veces que se ven cada cara. Usted se da cuenta que ahí el aire se puede cortar con un cuchillo, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro corazón? No si nos reímos, no nos reímos. ¿Cómo estamos acá cuando estamos por dormir y nos quedamos mirando el techo? ¿Estamos amargados contra algo, contra alguien? Si estoy amargado, como pasó con Saúl. Saúl amargó su corazón, ese espíritu de amargura que tuvo contra David. Le amargó el corazón. Por lo de Goliat, por lo de que David mató a 10.000 y Saúl a 1.000, lo que fuera. Saúl no pudo sacar ese espíritu inmundo de amargura contra David de su corazón. La amargura lo llevó a la desobediencia lo llevó a la muerte, al rey Saúl. Qué interesante o qué triste es la vida de un ser humano que vive cobijándose con la amargura. No puede perdonar, no puede olvidar, no puede sacar de su cabeza esos pensamientos. Como cristianos, hermanos, como varones que queremos caminar de acuerdo al corazón de Dios, eso es algo que a lo mejor alguno de nosotros tiene que cambiar, no hoy, no esta noche, o mejor dicho, no mañana, esta noche. Pedir perdón, pedirle perdón a Dios. Si estamos mal, si tengo amargura contra una situación, contra mis padres, contra alguien, contra lo que sea, contra un trabajo, contra lo que sea, necesitamos sacar la amargura de nuestro corazón. Hay veces que encontramos cristianos, hay una frase muy linda acá, fíjese lo que dice este varón también que le hicieron esta pregunta de lo de la iglesia. Y este varón dice que una vez alguien le dijo que no iba más a la iglesia porque eran todos hipócritas. Y este varón le dijo así: todos los que van a la iglesia son hipócritas. Está bien. También en el camión donde vas tú todos los días a trabajar hay hipócritas. Igual te subes, ¿verdad?
También el trabajo está lleno de hipócritas. ¿Para qué vas a trabajar? Cuando vas al hospital a consultarte al médico porque estás enfermo, hay médicos hipócritas. ¿Por qué no te vas del hospital? En tu trabajo vas aunque haya hipócritas, porque a ti te conviene. Mandas a tus hijos a la escuela aunque esté llena de hipócritas, porque a ti te conviene que aprendan. Pero porque te amargas contra Dios y le dices, no, mi familia y yo no vamos a la iglesia, porque en la iglesia hay un montón de hipócritas. Qué interesante, ¿verdad? Qué buena contestación le dio este joven a un varón y su familia que habían dejado de congregarse. Acá entendemos, hermanos, que cuando estoy peleado con Dios o con las cosas de Dios, no es porque Dios me ha hecho nada, es porque estoy amargado, tengo amargura en mi corazón. Lo encontramos ahí en 1 Samuel 18, 6 al 9. Usted puede leerlo cuando pasó lo de David y Goliat. 1 Samuel 18, 6 al 9. Usted lo puede leer en la casa. Dice que desde allí Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué hizo David para que Saúl se enojara? Nada, al contrario, David sacó la cara por todo Israel, por este rey que tenía miedo de salir contra el gigante. Y en lugar de estar contento, porque David mató al gigante y ya estaban venciendo a los filisteos, prestó atención a lo que la gente decía y se amargó. Y en un momento el Señor le dice a través de Samuel, en 1 Samuel 15, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La amargura hermanos, y la falta de perdón, me quita las tres áreas que yo tengo que estar mejor que nunca con Dios. La amargura me quita convicción, la amargura me quita propósito, y la amargura y la falta de perdón me quita obediencia. Si no perdono, si no digo, Señor, te pido perdón por esta amargura, este enojo que tengo, esta falta de perdón, te pido perdón, me arrepiento, seguimos adelante. Ahí va a empezar en mi vida una convicción nueva espiritual, para mí, para mi familia, para mi ministerio, para lo que sea. Cuando deje la amargura, voy a tener un propósito nuevo. Y ese propósito me va a llevar a tratar de ser obediente la mayor cantidad de tiempo que pueda. Vamos al tercer varón. 5 minutitos más. Tercer varón. El varón que se humilla y le entrega todo a Dios. Todo a Dios. Sea buena, sea malo, sea proyecto, sea idea, sea lo que fuera, sea error. Vamos a leer el Salmo 51. Salmos 51. Del 1 al 11. Salmo 51, del 1 al 11. Vamos a leerlo y dice así. Este salmo lo escribe David cuando pide perdón al Señor por haber pecado contra Betsabé, por haber mandado a matar a su marido. Fíjese que en el 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado. No porque la madre y el padre de David fueron peores que nadie, está hablando del pecado original que todos traemos, ¿verdad? Por la caída. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo. 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio.